Son ya las 8:41 de la mañana, las 7:41 en las Islas Canarias. Gabriel Albiac tenía ganas ya de hablar. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo va eso? Muy bien, Eduardo Inda, buenos días. Sana, ¿qué tal? Buenos días. Don José García Domínguez, buenos días. Pepe García Muy Domínguez, buenos días. ¿Tiene usted algo en contra ¿Algo del pasa? don? No. Y Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días, que Buenos nos va a días. acercar a las portadas. Hoy todas las portadas, todos los diarios, con Mandela en su primera página. La verdad es que desde que conocíamos la noticia se han ido sucediendo las informaciones rápidamente, porque tenemos una llamada preparada. Si yo os digo Mandela, ¿qué me podéis responder vosotros? Gabriel, empiezo por ti. Una excepción. Una excepción. Yo hace unos meses, cuando ya realmente Mandela estaba muriendo, yo recuerdo que arranqué la columna sobre Mandela con una fórmula que era más o menos, fue un santo rodeado de asesinos. Mandela es cierto, Mandela es el hombre que en toda su actuación política resulta impecable, y todos cuyos lugartenientes son una banda de asesinos. Eduardo. Me ha quitado la tesis el señor Albiac. La verdad es que es un personaje superlativo, un personaje para la historia. Yo he estado en Sudáfrica, he visto lo que era aquello y lo que es hoy día. He estado en la cárcel en la que estuvo preso en Robben Island. Bueno, estar ahí 27 años debe ser duro y da un sol de justicia todos los días. Y luego el entorno, pues efectivamente no era muy lo mejor del mundo, practicando incluso en ocasiones pues actividades, yo diría que terroristas, ¿no? Pero en cualquier caso lo que él consiguió pues es grandioso, ¿no? Pepe. Yo resaltaría dos características. La primera, la autoridad moral. Es decir, es algo que en un político contemporáneo realmente inaudito. Seguramente es el último político que representa algo más que una élite instalada en el poder, que es una referencia ética, no solo para los sudafricanos, sino para el conjunto de la población mundial. Y por otro lado, una extraordinaria lucidez política. La extraordinaria lucidez de no hacer lo que se hizo en el resto de los estados excolonizados de África. África es un continente que está peor hoy que en la época de la colonización. Infinitamente peor. El único país que se salva es Sudáfrica. Y lo que conviene resaltar de su obra es lo que no hizo. Porque lo que podría haber hecho es lo que pasó en Zimbabue. Zimbabue es exactamente lo mismo que Sudáfrica. De hecho, había sido Sudáfrica en la época de Rodesia. Es el mismo estado colonizado. Zimbabue es un desastre absoluto, porque Robert Mugabe adoptó una política de resentimiento, de enfrentamiento contra la élite blanca, a la que expulsa, y la élite blanca eran los que sabían dirigir la economía. Son los cuadros dirigentes. Sin los cuadros un país se viene abajo. Él tiene la enorme lucidez de decir: los blancos son sudafricanos como nosotros, llevan aquí más de 100 años y se van a quedar. Y además esta gente es imprescindible. Ese rasgo de lucidez extraordinaria. Estamos hablando de un hombre que ha pasado 30 años en la cárcel y que son esos blancos los que lo han metido en la cárcel. Y dice: no, estos se quedan. Y el que se quede en el adoptar esa actitud es lo que ha salvado a Sudáfrica. Cuidado, pero un matiz con eso, y es que desgraciadamente eso fracasa con sus sucesores. Yo recomendaría absolutamente a nuestros oyentes que lean la novela de quien fue uno de los grandes combatientes contra la apartheid, Coetzee, una novela que se llama Desdicha, sobre la Sudáfrica actual. Coetzee finalmente se exilió a Australia y no ha vuelto a Sudáfrica. La imagen que uno tiene es que efectivamente, tan grandioso como fue Mandela, fue desastroso lo que siguió a Mandela, de tal modo que en estos momentos Sudáfrica es un mundo invivible. Y si yo le pronuncio a Florentino Portero el nombre de Mandela, yo no sé qué me respondería. Florentino, buenos días. Muy buenos días. Pues yo respondería que es un icono que representa la lucha en favor de los derechos humanos y contra la segregación, pero que fundamentalmente detrás de ese icono, que es lo que la gente conoce, hay un hombre, y ese hombre pues está lleno de contradicciones. Es una vida larga, una vida intensa, y no siempre es realmente una vida ejemplar. Él partía de una situación de privilegio, era miembro de una familia importante, de un clan jefe, y pudo, por lo tanto, incorporarse mejor al mundo de la educación que el colonialismo aportaba. Pertenecía a una iglesia cristiana, si mal no recuerdo, la metodista. El metodismo es particularmente riguroso, y por otro lado pudo estudiar Derecho. Todo eso le convenció en su primera etapa de algo muy importante que marcaría toda su vida, y es que una Sudáfrica independiente, de mayoría negra,
podía aprovecharse de todo el legado que la tradición judeocristiana y la tradición del derecho consuetudinario británico le podía aportar. Y así comenzó su carrera política y realmente pues era una esperanza. El problema es que él, humano, no pudo, hacer frente o no quiso a las tendencias de su época, que estaban marcadas por el comunismo chino y por la lucha antiimperialista en el marco de la guerra de Vietnam. Y por lo tanto llega finalmente a convertirse él también en un hombre violento, en un terrorista, en alguien que apuesta por la revolución. Esa es la razón de que pasaba todo el tiempo en la cárcel. Decía, creo que antes, Pepe, es un hombre con una inteligencia política, o era un hombre con una inteligencia política realmente extraordinaria. Y desde la cárcel supo él mismo volver a ser el que fue al principio, y desde la cárcel supo dirigir un movimiento que finalmente ha colocado a su país en una posición de privilegio. Para el gran público, Mandela es el Martin Luther King de África. La verdad es que Martin Luther King era un dirigente de derechos humanos, era un pastor, era un hombre de religión y era un hombre, digamos, ejemplar por muchas razones, mientras que la biografía de Mandela no lo es tanto, aunque evidentemente su capacidad política y su imagen es realmente impresionante. Florentino, brevemente, tú hoy lo explicas muy bien en el artículo en libertadigital.com. Acabas de nombrar además a Luther King. Hoy, escuchando pues emisoras, reseñas que se están realizando, leyendo prensa, se le compara con Luther King, con la Madre Teresa de Calcuta y con Gandhi, con tres personajes tan diferentes y tan dispares. ¿Qué hay de eso? Es cierto, ¿no? Sobre todo para orientar a la gente, que a lo mejor los jóvenes que nos están escuchando, que no conocen el personaje, difícil de conocerlo porque tiene ya 95 años y lo que nos queda a lo mejor, como tú muy bien lo explicas también en la columna, porque es un icono, es un personaje histórico, es la taza de café, la camiseta, el concierto. Estamos en una sociedad de masas y los políticos son una mercancía igual que una camiseta de Zara o un pantalón Levi Strauss. Esto es así de sencillo y de triste, ¿no? Sobre todo las grandes figuras políticas que sobresalen y quedan en la memoria colectiva. La mayor parte de los políticos desaparecen muy pronto. Tiene en común con ellos que son representantes de grandes movimientos marcados por valores morales muy fuertes y por la defensa de los derechos humanos. Evidentemente, con Madre Teresa no tiene nada que ver, ni poco ni mucho, no tiene nada que ver. Gandhi es un personaje con un lado oscuro terrorífico. Y yo no diría que Mandela tuvo un lado oscuro tan grande como el de Gandhi, ¿no? Y desde luego no, en el plano humano no tiene la grandeza de Martin Luther King. Pero Mandela está ahí y es un ser humano que, como todos nosotros, pues tiene cosas buenas y malas, lados más blancos y lados menos blancos, pero en lo fundamental es un referente de lo que el mundo de la África negra puede ser. Puede ser si parte de unos valores importantes, en el caso de Mandela son claramente judio-cristianos, y si se compromete pues con la democracia, con la modernización y sobre todo con la convivencia. Los errores suyos están ahí y los pagó muy, muy caro, pero lo fundamental, lo que nos queda es su ejemplo, es su legado de convivencia, de valores, de justicia social. Luego Sudáfrica ha sido lo que casi inevitablemente es. Ayer por la tarde estábamos todavía con Pepe en el programa de Editor y subrayábamos la idea de que los políticos son parte de la sociedad y normalmente no son mejores que su sociedad. La sociedad de Sudáfrica es una sociedad muy atrasada, donde no se puede esperar que los caballeros se comporten como miembros del Parlamento británico, ni por sus maneras ni por su ética. Y a Sudáfrica le costará mucho. Pensemos cómo estamos nosotros, pues imaginémonos que ellos mucho mejor que nosotros no van a estar. Pues a eso vamos ahora, Florentino, no te molestamos más. Muchísimas gracias. Gracias. Un placer, muy buenos días, hasta luego. Y decía yo que a eso vamos ahora porque hoy es un día también importante en nuestro país, o era antaño importante. Yo no sé si ahora habéis visto, por cierto, muchas banderas de España en los balcones cuando veníais de camino a la redacción, lo digo porque como hoy es el día de la Constitución, no muchas, entre otras cosas porque en este país hemos conseguido que la gente sienta vergüenza de exhibir sus símbolos nacionales, ¿no? Yo no venía en condiciones de ver nada.
Bueno, espero que por el frío, ¿no? Atenazado por el frío, sueño. ¿no? Y el sueño. Maite, reforma de la Constitución, hoy el otro gran tema en las portadas de los diarios con motivo del Día de la Constitución, día 6, alguna entrevista interesante. Avánzanos rápidamente, haznos una pincelada así, un trazo gordo de lo que viene hoy en los periódicos y abordamos enseguida en la tertulia, luego tendremos que ir a la publicidad, pero avánzanos, ¿qué destacas hoy en la prensa? Bueno, pues lo cierto es que, como decías tú, hay entrevista con el expresidente Felipe González en el diario El País, pero también llamativo un artículo de María Dolores de Cospedal en el periódico Deprisa que titula Constitución, cerebro y corazón de España, y en el que pues se plantea la posibilidad de reformar o no la Constitución, y lo que dice la secretaria general del PP es que la reforma no es deseable ni oportuna al no existir un fin claro para hacerla, y dice que en cualquier caso, si queremos abrir la Constitución, si pretendemos embarcarnos en una misión tan relevante, habrá que hacerlo con el máximo de los respetos y con el mayor consenso posible, como mínimo con la misma base de un acuerdo que la lograda en su génesis y con mayor respeto si cabe. También encontramos en Libertad Digital qué es lo que opinan el resto de partidos políticos. Hablan con Rosa Díez, que dice que sí hay que reformarla para que el Estado tenga competencias exclusivas e intransferibles. Albert Rivera, de Ciudadanos, dice que la vía de acuerdo entre Gobierno y comunidades autónomas está agotada, hay que hacer cirugía constitucional. El propio líder del Partido Socialista, Rubalcaba, dejaba ayer declaraciones apostando por ese Estado federal, y encontramos también en el diario ABC el presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, que dice que reformar la Constitución, observando eso sí, los cauces que ella misma prevé a tal efecto, es una de las formas, quizá incluso la más importante, de cumplirla y hacerla efectiva. Eso sí, no encontramos en el artículo en qué sentido apuesta por reformarla. Y como decíamos Felipe González, también en El País, si no se reforma la Constitución se puede derrumbar todo lo conseguido. Dice que los que no la querían en el 78 son los que ahora no quieren reformarla. Imagino que en referencia al Partido Popular, y también lo que dice o por lo que apuesta es por el hecho de que Cataluña, con sus hechos diferenciales y las correspondientes competencias derivadas de ellos, no hubiera exigido necesaria una reforma de la Constitución. Sin embargo, como ocurrió con lo que ocurrió con el Constitucional en referencia al Estatuto, es probable que la salida de una reforma constitucional que recoja la singularidad sea ahora necesaria. Bueno, eso del alma, corazón y vida de la señora Cospedal creo que es un bolero. No sé, Paul-Louis Courrier, que es un clásico del 19, decía que algo así como: Jesús, Salvador nuestro, sálvanos de las metáforas. La metáfora en política es una cosa detestable. Mire, las constituciones, vamos a tratar de hablar lo más secamente posible. Las constituciones, en buena teoría constitucionalista, no son más que la cristalización de la estructura material de la ciudadanía en un momento dado. Como la estructura material de la ciudadanía se modifica en el tiempo, las constituciones van progresivamente quedando desajustadas respecto de esa estructura ciudadana y cíclicamente son rehechas. Esa es la base de existencia de la Constitución. Una Constitución que no prevé mecanismos sencillos para esa modificación es una mala Constitución. Una Constitución que no prevé sencillamente mecanismos de modificación no es una Constitución, porque lo que define una Constitución precisamente es el haber regulado su capacidad de modificarse. Entonces, hacer dramas o retóricas acerca de las modificaciones constitucionales. La modificación es la esencia de la Constitución. Pero, a ver, la modificación será la esencia de la Constitución, pero la Constitución norteamericana, que es la primera democracia del mundo, no se ha modificado nunca. Con lo cual, y parece que tiene algunas enmiendas, sí, perdona. Sí, pero, en fin, ahí la tienes. Jamás es que se dice, se plantea como gran argumento: nosotros no hemos votado la Constitución. Hay una nueva generación. ¿Quién ha votado la reforma de Estados Unidos? Nadie. Los 300 millones de ciudadanos estadounidenses estaba vivo en el año 89, de 1789, cuando se aprobó la Constitución americana. Entonces, todo el problema que tenemos, dejémonos de tonterías, todo el problema que tenemos es el problema nacionalista. Es decir, no estamos queriendo cambiar la Constitución por cuestiones de orden económico, social o filosófico. A mí se me ocurren dos o tres más. Y, por ejemplo, blindar la división de poderes me parece en estos momentos 20 veces más importante que el problema nacional. Eso se puede hacer con una ley orgánica, no hace falta modificar la Constitución. Es decir, de hecho ya tenías división de poderes hasta que se llega al Pacto de la Justicia. Por eso, y sin cambiar la Constitución. Precisamente, sí, por una ambigüedad básica que permitía que la Constitución dejase una puerta abierta a que
un individuo que en cualquier país civilizado estaría inhabilitado para poder abrir la boca en su vida, como lo hace hoy el señor González, destruyese la división de poderes mediante la ley orgánica del Poder Judicial. No, pero en cualquier caso lo que es evidente es que a mí me hace gracia que Pérez de los Cobos diga lo contrario de lo que dice su partido, ¿no? Digo su partido porque él es o ha sido militante del Partido Popular, ¿no? El presidente del Constitucional. Pero en cualquier caso, yo lo que no creo que haya que hacer es reformar la Constitución por el tema de esa chorrada terminológica del encaje territorial, porque lo piden los nacionalistas. Los nacionalistas lo que quieren es romper la Constitución y romper España y punto. Entonces yo creo que hay, efectivamente, como decía Gabriel, pues para blindar la división de poderes en este país, para garantizar de alguna manera que todos los ciudadanos tengan derecho a una vivienda digna, para eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono. Para eso sí que hay que reformar la Constitución, no para lo que nos exigen los nacionalistas, que a los nacionalistas no nos engañemos, les importa un comino la Constitución y les importa 37 cominos España. Pero, perdona, pues el problema es que una vez abres el melón, dices, no, vamos a ver, la preferencia del varón en la cuestión puramente formal y que no deja de ser anecdótica. Una vez abres el melón, vamos a ver, la unidad de España no va a depender de eso, ni el destino de la nación española. Pero vamos a ver, la Constitución española tiene una contradicción in terminis que declara la igualdad entre el hombre y la mujer, en cambio en la sucesión al trono... Si tú no tuvieras el problema de decir profundísimo que tiene la nación española de disolverse, podrías plantearte cuestiones de esas con cierta tranquilidad. Ahora, tú sabes perfectamente que el día que plantees en el Congreso vamos a reformar la Constitución, empezaremos con la tontería de la infanta y acabaremos diciendo Cataluña es una nación independiente. Con lo cual, sí, pero el problema se te va a plantear, y ese es el gran problema. Te recuerdo que el señor Zapatero aceptó un estatut en el cual decía que... Es que tampoco había que iniciar ese debate. Que Cataluña era una por nación. Eso es que tampoco procedía iniciar ese debate. En este debate añadimos una declaración más que no ha mencionado Maite, porque además es llamativa que hoy la ausencia de la referencia a la declaración que hacía ayer el presidente del Gobierno es notable en algunos diarios, no en otros. Vamos a escuchar lo que decía el presidente y cómo lo interpretáis vosotros, porque yo todavía lo estoy pensando. La Constitución no es un corsé que nos impide movernos, es el marco donde las libertades y los derechos de cada español encuentran su acomodo. ¿Qué ha querido decir? De todas formas parece que está hablando en Nicaragua, ¿no? Bueno, sí, porque esa es otra cuestión. El sonido... Han hecho un montaje extrañísimo. Parece que está en el nodo, en Nicaragua. Parece el nodo, sí, yo es lo que estaba pensando inmediatamente. Pues la imagen igual. Porque ahora sale Matías Prats padre. ¿Por qué han buscado ese sonido vintage? No, Debe el haber... sonido vamos a y ver, la imagen. Vamos a ver, Gabriel. nada se produce al azar, yo la imagen no la he visto, pero vamos, nada se produce al azar en este mundo y en particular en la política. Si han buscado el sonido vintage, alguna razón tendrán para ello. En cualquier caso, hay que decir, perdona, Pepe, en cualquier caso yo creo que el presidente del Gobierno, al menos de cara a la galería, defiende la Constitución y defiende las esencias del pacto constitucional. Yo creo que es el único de los grandes líderes de este país, junto a Rosa Díez, que lo hace mucho más contundentemente, y yo creo que se lo cree más, uno de los dos políticos que lo hace en este país. El Partido Socialista ha renunciado, no digamos ya los nacionalistas, y aquí nadie defiende... A ver, es que, en fin, me parece una frase retórica y huera la del presidente del Gobierno. La Constitución no es un corsé para... No es un corsé, claro que es un... Perdona, claro que es un corsé. Naturalmente que es un corsé. Si se dice que es un marco, es que además lo que no se puede decir no es un corsé, es un marco. Mire usted, un marco y un corsé son lo mismo. El corsé enmarca. Por Dios, utiliza el diccionario. Pero a ver, es claro que es un corsé. Es decir, claro, si no tuvieras una Constitución, Cataluña se separaría mañana. No se puede separar porque la soberanía, en el artículo 2, dice que reside en la nación española, que somos el conjunto de los ciudadanos españoles. Naturalmente que es un corsé y es bueno que sea un corsé. No se puede separar por cuestiones económicas, porque saben que la Unión Europea los manda a paseo, etcétera, etcétera. Bueno. O sea, yo creo que más que por la Tiene Constitución... razón Pepe, y más allá del caso español, si es que, claro que una Constitución, la que Toda ley sea, es un corsé. Porque efectivamente limita, establece los límites dentro de los cuales se puede funcionar. ¿Qué está queriendo decir Rajoy? Está queriendo decir, oiga, ¿se puede todo? Pues no se puede no, todo. Claro que Hay no. cosas que no se puede. Renunciar a la soberanía de la nación española no se puede. Hombre, Él no está diciendo eso. Y sacar un cuchillo y asesinar viejecita por la calle tampoco. Es evidente que a la Constitución se le pueden hacer enmiendas, como ya se le han hecho por otra parte. La Constitución española está levísimamente retocada, pero está retocada. Eso es claro, que unas reglas de juego pueden ser modificadas por otras y que además, insisto, si una Constitución no prevé
la posibilidad de cambiar de reglas de juegos, Es no que es. esta Constitución sí Es que prevé no el es una cambio. cuestión. Bueno, Claro las, que prevé. Y más de lo que se luego dice. seguimos con los corsés. A las 12 del mediodía está la manifestación en Cataluña. Somos Cataluña, somos España. Plaza Urquinaona, a las 11. A las 11. Hoy, este año no vas a estar, el año pasado... Hombre, como no me saques volando de aquí, creo que no podré estar, pero bueno. Aquí podemos hacer... Nos va a echar la culpa. Si es que nos va a echar la culpa. De momento, para todos tus dolores, que yo sé que los tienes, te voy a recomendar el IPAS Relax. Esto es Me magnetoterapia. acaba de llamar anciano, ¿eh? No. Son dolores en anímicos, absoluto, en Pepe. absoluto. No cura, pero sí quita el dolor. Es magnetoterapia de la buena. Y como es magnetoterapia de la buena, hay mucha investigación, hay mucha ciencia detrás de este aparato. Lo han hecho los expertos de la NASA. Lógicamente, vale su dinero. 595 euros. Son sesiones de 25 minutos. Se recarga como si fuese un teléfono móvil, es decir, muy sencillo. Y te quita el dolor, que eso ya es importante porque te puedes levantar por las mañanas e ir a trabajar, a la tertulia, a hacer lo que sea. Con dolor, imposible de realizar. En Vamos, el que es 91, importante. Es lo único importante de esta sí, vida. ¿verdad? Sí, porque Lo si único. estás enfermo y no te duele, pues no es estupendo, pero bueno, pues No, tirar sí, adelante. sí, al final todos calvos, pero si por lo menos durante el tiempo en que no Está claro. uno está bien. 91 781 1652, 91 781 1652 es el teléfono donde pueden pedir más información sobre este iPad Relax o si lo prefieren en bambaloo.com. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, hablamos de esa concentración hoy en Barcelona y también de la que va a tener lugar esta tarde en Madrid. En unos instantes, aquí en Es la Mañana de Federico, en el radio. A las 9:09 de la mañana les volvemos a contar cómo se encuentra hoy la situación del tiempo, porque es importante, muchos de los oyentes están disfrutando de unos días de descanso, así que querrán saber cómo se encuentra la situación respecto al tiempo, ¿no? Nos lo cuentan nuestros amigos de Repsol como todos los días y siguen, eso sí, las precipitaciones en Canarias. La verdad es que llevan una semana complicada, sobre todo en algunos puntos de las islas, se están produciendo algunas inundaciones, así que mucha precaución. En cualquier caso es el contraste, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria hoy entre los 23 y los 25 grados, eso a Gabriel le encantaría, Madre, pero hace bueno, un frío. es hace un sueño, frío. es un sueño. Lo de Sí, Canarias, ya aquí hace un déjalo ahí. frío. ¿En Madrid? No, en No, Madrid que estamos va, bueno. Hoy, pues mira, hoy 13 grados de máxima, es una temperatura Doña agradable. Rosana, cuando yo he agradable. salido de casa estábamos a 1 bajo cero. Bueno, hay que abrigarse, el Gore-Tex está muy bien para estas cosas, ¿eh? Gabriel, Sí, a estas horas hay que abrigarse bien. Las temperaturas van a bajar ligeramente en toda la península, en algunos puntos se mantendrán y será más notable el descenso en algunos puntos como en Castilla-La Mancha. Así que si tienes previsto visitar la comunidad autónoma manchega, pues ya sabes, abrígate más Yo me todavía. blindo en mi biblioteca calentita y Bueno, de ahí no estupendo. salgo. El viento fuerte en Gerona, en Tarragona y en Menorca va a soplar allí, así que también mucha precaución. Y en el interior peninsular, nieblas matinales y también en el interior de Cataluña. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Llevo 20 años como mecánico y en mi taller veo a diario motores con problemas de aceleración, tirones y emisiones provocados por válvulas sucias. Por eso yo solo utilizo carburantes Repsol, porque mantienen las válvulas limpias y cuidan mi motor. Con estos carburantes te ahorrarás muchos problemas. Carburantes Repsol, cuidado para tu motor. Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo, Bueno, Rosana. y de Profim, ¿qué tenemos que destacar hoy, Luis? Bueno, pues de Profim lo que tenemos que destacar es que es la primera empresa española que ofrece un servicio de asesoramiento financiero totalmente independiente. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, pues que si nosotros tenemos unos ahorros que queremos rentabilizar, que queremos garantizar, mantener y sacarles el mayor partido, los expertos de Profim nos asesoran y nos dicen de forma independiente cuál es nuestra mejor opción para poder sacarles, como digo, el mejor partido. Están especializados en diseñar carteras de fondos de inversión a la medida de cada uno de sus clientes. Encontramos a Profim en el teléfono 91 521 11 25, repito, 91 521 11 25. Pues hasta aquí lo que nos tienes que contar de Profim, que nos va a servir a continuación la bolsa. Eso es. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les ofrece la apertura de la bolsa. Bueno, malas noticias en el IBEX 35 una vez más. Hemos perdido el soporte técnico de los 9.400 en estos primeros minutos de apertura. Cotiza el IBEX en 9.375 con una caída del 0,17%. Siguen los malos datos en la Bolsa de Madrid, pese a que los analistas
cuando arrancó el mes de diciembre insinuaban que tendríamos el rally alcista típico de Navidad hasta final de mes. Veremos de todas maneras qué es lo que sucede en estos días. Insisto, los analistas dicen que ese miedo a que la Fed decrete más pronto que tarde ese tapering, es decir, ese frenazo a los estímulos monetarios en la primera economía del mundo, bueno, pues es lo que está haciendo que las bolsas se detraigan. En cuanto a las claves del día, hoy va a haber, se conocerá el informe de empleo en Estados Unidos, se prevé un aumento de puestos de trabajo en 180.000 puestos de trabajo, veremos si cae por debajo o por encima de esa cifra, se decretará finalmente el devenir de las bolsas en el día de hoy. En cuanto al mercado de renta fija, tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 238 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, con un bono español que ha subido, está en el 4,24%. Muy bien, Luis, pues muchas gracias. Hasta aquí la bolsa con Profim. Demasiadas opiniones sobre dónde invertir sus ahorros. ¿No sabe de quién fiarse? ¿Ni de las intenciones que esconden tras sus consejos? Tanta inquietud es normal. Muy pocos son libres de decir lo que piensan a la hora de asesorar cómo invertir. En Profim disfrutamos de esa libertad de expresión desde hace casi 20 años, porque somos independientes, porque somos muy libres de decir lo que pensamos. Asesoramos a nuestros clientes por y para sus intereses. Profim, libertad para su patrimonio. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Y en la noticia de interés general de la 11, Vanessa, ¿qué nos traes? Pues hoy vamos a hablar de música en la historia aplicada a la historia de Nelson Mandela, porque tiene una gran importancia, y es que hizo falta audacia para apoyarle durante sus años de prisión y que su mensaje se extendiera. Todo empezó en 1986 con esta canción que escuchamos de Hugh Maseleka, un saxofonista sudafricano que convierte este tema en un himno en Sudáfrica. Bueno, pues gracias a este tema, la historia de Mandela consigue cruzar las fronteras sudafricanas, y en 1984 The Specials, con este Nelson Mandela que vamos a escuchar, es uno de los ejemplos de este fenómeno que se convierte además en la banda sonora de la campaña para su liberación. Suena así. Gracias a la labor de la música, en 1988, en el 70 cumpleaños de Mandela, 200.000 personas se dan cita de nuevo unidas por la música en uno de los mayores festivales para pedir su liberación, y la música está teniendo también hoy un papel importante en su adiós, donde miles de personas llevan horas congregados frente a la casa de Johannesburgo, donde Mandela fallecía esta noche a los 95 años. La capilla ardiente se va a instalar en la sede del gobierno en Pretoria, y en 3 o 4 días va a ser embalsamado. A finales de la semana que viene, el estadio de Johannesburgo, en el que se disputó la final del Mundial de 2010, por cierto, será el escenario del funeral de Estado. Bueno, pues nos imaginamos lo que va a ser Johannesburgo, Sudáfrica, a partir de la semana que viene, a partir de hoy mismo. Tú que lo conoces, Eduardo, pues imagínate ese estadio, ¿no? Sí, bueno, ese estadio es impresionante y, hombre, lo que es cierto es que yo lo que me fijé cuando estuve en Sudáfrica, bueno, las veces que estaba en Sudáfrica, es el respeto que le tienen, no solo obviamente la población negra, sino también la población blanca, ¿no? Porque él lo que hizo fue no vengarse y no hacer lo que los blancos habían hecho con ellos, no respetar a la ciudadanía blanca, igual que no sé, vamos, al contrario de lo que se había hecho con la ciudadanía negra, ¿no? Y ese espíritu de no venganza yo creo que es lo más importante, el legado más importante que deja Mandela, ¿no? Maite, los tuiteros, ¿qué nos están comentando a esta hora de la mañana? Bueno, pues los oyentes han tomado nota de lo que habéis comentado de las banderas españolas, y Layetano nos envía una foto de la bandera española colgada de su balcón. Misca Gris, por ejemplo, se pregunta sobre la reforma de la Constitución por qué, en lugar de pedir que se reforme, no se pide que se cumplan todos sus artículos. Y José María destaca el hecho de que hoy el Partido Popular no va a estar en la manifestación de las víctimas del terrorismo. Bueno, pues a eso vamos. En unos instantes vamos a hablar con Santiago Abascal. Una pausa y enseguida continuamos. Bueno, hablabais antes de la declaración de Mariano Rajoy, de ese sonido que parecía o recordaba el nodo. Yo os comentaba que la imagen es prácticamente igual, porque el efecto que han querido hacer tipo grabación un poco casera, tipo YouTube, la verdad es que les ha resultado, a mi juicio, un poco catastrófico, ¿no? Porque no tiene sentido. Pero es deliberado.
insisto. Sí. Yo Nada- entiendo que es nada de esto deliberado. puede ser azar. No es Pero- una declaración institucional del presidente del gobierno sobre el Día de la Constitución en Moncloa, sino es un vídeo casi casero, no sé, una cosa muy extraña. No sé, Para vídeo, no entiendo nada. y es breve, pero... Hay algún asesor de imagen que considerará que eso Sí, bueno, ya sabes que sí. siempre hay algún iluminado en Sí, siempre hay cada algún casa. listo, Sí, sí, siempre en hay todas Pues nada, que lo una manden idea. Tienen... a Australia, Nueva Zelanda, lo más Bien, cerca. para vídeo de factura impecable, además breve, conciso y muy claro, el que distribuyó ayer DENAES, la Fundación para la Defensa de la Nación Española, para llamar a la convocatoria que va a haber esta tarde. Os invito a que lo escuchéis, como a todos los oyentes. Es muy breve, pero de ahí se pueden extraer algunas declaraciones de archivo que yo creo que pueden ilustrarnos a la perfección sobre lo que va a suceder esta tarde en Madrid. La escalada terrorista ha estado caracterizada por el inicio de acciones indiscriminadas contra la población civil. Zulo de 3 metros por 2, con una hamaca, una manta, un orinal y una bombilla. Salió de aquí con 23 kilos menos. Al Gobierno y al Parlamento que resulten de las próximas elecciones generales les corresponderá conducir esta nueva etapa. Serán el próximo Gobierno y el próximo Parlamento quienes tengan que hacerlo. Incumbe al Estado demandado, España, asegurar la puesta en libertad de la demandante Inés del Río Prada. Esta etarra, que empiezo por decir que no va a salir de la prisión. Se ha producido un fallo para un caso concreto, pero no hay una doctrina generalizada. Ni enaltecimiento del terrorismo, ni humillación de las víctimas. Presidente, conocido Lloviendo mucho. El Estado de Derecho y el país no pueden estar bajo la tiranía de unos asesinos. La última voz es la de Ortega Lara. Ortega Lara va a estar esta tarde en Madrid y allí estará también Santiago Abascal. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rosana. Bueno, primero daros la enhorabuena por este vídeo breve, pero yo creo que muy claro, porque pone de manifiesto lo que ha sido el recorrido de los últimos años y más en concreto de los últimos meses, y que ilustran a la perfección qué es lo que ha sucedido y que muchos parece ser que ya han olvidado, aunque han pasado tan solo unas semanas. ¿Qué previsión tenéis vosotros de asistencia esta tarde en ese acto en Madrid? ¿Nos puedes avanzar alguna adhesión de última hora, si es que se ha producido, o alguna ausencia también? Y sobre todo, ¿qué papel, porque también se está hablando mucho de la presencia de José Antonio Ortega Lara, qué papel va a tener José Antonio en este acto de esta tarde? Pues la verdad es que pocas previsiones de asistencia puedo darles, entre otras cosas porque nosotros lo único que habíamos pretendido era convocar un acto de reconocimiento a las víctimas, de protesta por las excarcelaciones y de exigencia de justicia, y lo que hemos pretendido es dar voz a las víctimas del terrorismo. Les hemos invitado a hablar a muchas organizaciones, a algunas personas como José Antonio Ortega Lara, y tampoco puedo prever qué es lo que van a decir porque yo no les pido las intervenciones ni les pido los discursos, faltaría más. Lo que hemos querido es que hablen libremente, que expresen sus sentimientos en estos momentos, que expresen su posición y que lo hagan pues como ellos estimen oportuno, con sus matices. No tengo ninguna duda de que, por otra parte, hablarán con claridad y que su decepción será la que tenemos y sentimos millones de españoles en estos momentos. En ese vídeo que habéis elaborado en DENAES se escucha la declaración del ministro del Interior, también del ministro de Justicia, no hace demasiados días, diciendo que Inés del Río, primero, no iba a salir de prisión, y luego diciendo que tampoco se iba a aplicar al resto de terroristas y de violadores y asesinos en serie. Vemos cómo en tan solo unas semanas esa declaración tan contundente que hacían los dos ministros, en esa imagen que todos tenemos en la retina de esa comparecencia pública de los dos, se ha echado por tierra, se ha venido abajo, y que incluso ellos ahora tratan de alguna manera de darle la vuelta, de justificarla, ¿no? Escuchábamos a Floriano hace tan solo unas horas. Se nos han dicho muchas mentiras en los últimos tiempos. Se nos ha dicho que eran inevitables estas excarcelaciones. Primero, como se ha visto en ese vídeo que circula por la red, se nos dijo que solo afectaba a una terrorista, e incluso se nos dijo que esa terrorista no iba a salir de prisión. Han ido cambiando las cosas según pasaban los días, según pasaban las semanas. Realmente lo único que podemos decir es que todo ha sido muy sospechoso, que la celeridad con la que se ha tratado de cumplir la sentencia de Estrasburgo, y además afectando a terroristas y a numerosos violadores y personajes peligrosísimos, es más que sospechosa. Lo verdaderamente grave y lo que nos indigna es que España, como Estado, y siendo consciente de su soberanía nacional, no haya sopesado siquiera
el cumplimiento de la sentencia, como lo han hecho otras naciones de nuestro entorno, absolutamente democráticas, incluso con una tradición democrática mayor que la nuestra, como es Inglaterra. Ni siquiera nos hemos detenido por un momento como Estado a poner en la balanza lo que el cumplimiento de esta sentencia de un tribunal como el de Estrasburgo, que no forma parte de la jurisdicción española por otra parte, implicaba para la dignidad de las víctimas del terrorismo, para la justicia en España y para la propia sociedad española, que en estos momentos en muchas localidades vive en la alarma social más que justificada por el tipo de criminales que han sido sueltos, y que han sido sueltos, entendemos nosotros, para justificar la suelta de terroristas. Decía el ministro de Interior en una frase de las más inconcebibles que he escuchado yo, casi desde que tengo juicio, que los terroristas salían derrotados porque salían junto a violadores. Bueno, eso significa que los violadores salen victoriosos porque salen junto a terroristas. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué dirigentes tenemos? ¿Cómo nos pueden engañar de esta manera? Lo cierto es que la decepción que tenemos es grandísima, es gigantesca y es creciente, y hoy supongo que muchas personas expresarán esa indignación de la manera más educada, pero más firme que puedan. Entiendo, Santiago, que tu tristeza esta tarde será por partida doble, además. Desde el Partido Popular, algún dirigente destacado te ha confirmado, aunque sea a título personal, la asistencia? ¿Sabes si va a acercarse a alguien? No lo sé, seguro que se acerca a alguien, pero yo tampoco creo que tengamos que centrar en la movilización de hoy, que es una iniciativa civil, en la que hemos convocado a la sociedad española y en la que vamos a dar voz a las víctimas del terrorismo, en la asistencia o no de los partidos políticos. Los partidos políticos no son el centro del mundo y no pueden creerse el ombligo del mundo. Inmediatamente después de que hicimos esta convocatoria, lo primero que ocurrió es que el principal partido de España, el Partido Popular, el partido del Gobierno, entró en una serie de declaraciones, de dimes y diretes sobre si habían sido invitados, sobre si asistían, no asistían, porque convocaba una fundación, no las víctimas. Lanzaron teletipos que luego tuvieron que rectificar, es decir, una ceremonia de la confusión de lo más extraña. Por cierto, se sabe hasta ahora... Que no venga, pero que no molesten, que nosotros invitamos a la sociedad española a que se manifieste, a que exprese sus posiciones, pero el que no quiera venir pues, es libre de no hacerlo, faltaría más. Hacías referencia a esos comunicados, esos teletipos, esas notas de Oyarzábal. Entiendo que te hacías referencia a eso, sobre la presencia o no de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. No sé si hay confirmación ya hasta ahora de que vaya a ir la VT, que en este caso no es un partido político, es la Asociación Mayoritaria de Víctimas. Yo no tengo ninguna duda de que la VT ha apoyado y apoyará todas las movilizaciones de víctimas del terrorismo, y yo, al contrario que ese político al que hacía referencia, no voy a ejercer de portavoz de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Hoy se verá quiénes son las asociaciones que existen, y lo que sí puedo adelantar es que con toda seguridad, aunque la relación de intervinientes aún está abierta, intervendrá Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez y presidenta del colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, intervendrá José Antonio Ortega Lara, intervendrá Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, intervendrá José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, e intervendré yo mismo como presidente de la Fundación de NAES. También ha sido apoyada por algunas asociaciones autonómicas, daremos cuenta de ello durante la propia movilización, y por la asociación Sandra Palo, así como por otras organizaciones civiles como Hazte Oír, Manos Limpias, Círculo Balear y algunas otras. Muy bien, Santiago, pues nosotros desde luego lo contaremos y esperamos que sea un éxito de convocatoria. Pues lo agradecemos mucho, porque las zancadillas durante estos últimos días, aunque no hayan sido sorprendentes, han sido numerosas y han sido significativas. Muchas gracias a Es Radio. Gracias, hasta luego, Santiago. Santiago Abascal, es una indecencia que el Partido Popular no esté allí, que no apoye esta concentración. Que parezca para este Partido Popular que las víctimas son poco menos que unos apestados que sobran, que son unos bultos sospechosos. No, es una auténtica indignidad. Yo espero, confío y deseo que la ciudadanía de bien tome nota. Que no estén apoyando a esta gente esta tarde es una indecencia absoluta. O sea, es que no tiene nombre.
Hombre, en esa lista de intervinientes faltaba una persona importante también, y eso también dice mucho. Digo el Partido Popular a nivel orgánico. Yo me imagino que a nivel individual algún dirigente del Partido Popular tendrá la decencia de ir, y tengo en la mente, bueno, yo sé algunos que van a ir, pero que como partido no apoye esto es bochornoso. Yo me refería a la Asociación de Ángeles Pedraza, a la AVT, que bueno, pues en su, no sé si relación con el gobierno, pues en ese tira y afloja que se han mantenido en los últimos días, a raíz del cual surgen esos teletipos a los que hacía referencia Santiago Abascal de Oyarzábal, con esas declaraciones contradictorias y correcciones posteriores, pues bueno, es la asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo. Sí, pero es una asociación pues que va a Moncloa, que le deben de prometer algo y bueno, pues no saben muy bien lo que hacer, ¿no? ¿Qué paralelismo podemos establecer, si se puede establecer alguno, entre la concentración que va a haber esta tarde en Madrid, Pepe, y la que se va a producir el mediodía en Barcelona? A mí se me ocurre, déjame un paréntesis nada más, otro paralelismo, que es con el caso británico, con el caso escocés e irlandés del IRA. Constantemente se está diciendo, y además es verdad, España, el caso catalán o el caso vasco no tiene nada que ver con el caso escocés. Es cierto, desde el punto de vista constitucional. Absolutamente nada que ver. Pero no teniendo nada que ver, tiene que ver también, o sea, hay que tener en cuenta otro elemento que no tiene nada que ver entre el caso escocés, el caso irlandés y el caso español. Y es que en el caso español, hoy es el Día de la Constitución, las amnistías políticas y de todo tipo, pero las amnistías están prohibidas expresamente por el texto constitucional. O sea, aquí es ilegal una amnistía. Se puede decir, todos los de IRA están en la calle. Sí, pero es que en Inglaterra, en el Reino Unido, no hay una constitución escrita y no hay una prohibición expresa legal de que se haga eso. Aquí sí. O sea, si quieren cambiar la Constitución, podemos violarla, se hace cada día y no pasa nada. Pero si quieres cambiar la Constitución y decir, todos los terroristas de ETA van a ir a la calle por nuestra voluntad política, porque creemos que es bueno que estén en la calle los asesinos, hágase. Hay un proceso formal para cambiar la Constitución, pasas por el Parlamento y lo haces, y lo planteas abiertamente, sin irte a Estrasburgo y sin buscar subterfugios ni salidas oblicuas. Ahora, la Constitución española lo dice. Por tanto, es muy distinto, porque se está constantemente, está latente la analogía con el caso del IRA. De cómo se acabó aquello, vamos a acabarlo aquí igual. Bueno, pues primero tendrás que acabar con la Constitución española. Porque la Constitución española, te guste o no, lo dice. Están prohibidas las amnistías. Punto. Cambies ese artículo y después hablamos, si te atreves. Y digo, te atreves al Partido Popular. Atrévete a cambiarlo, atrévete a tener la iniciativa abierta, expresa, honesta intelectualmente, y a partir de ahí ya veremos. Analogías entre el caso de lo que está ocurriendo aquí en Madrid y el caso... Bueno, no, el caso de Madrid no. El sea, caso, la analogía el que caso además de los... la veíamos esta semana, la vía que siempre ha denunciado Mayor Oreja, el siguiente paso de la ETA pasa por Cataluña, el otro día le escuchábamos otra vez, o sea, es la vanguardia, decía Cataluña, y en referencia a la información que publicaba el periódico de Inda esta misma semana, hablando de las notas que están distribuyendo a los presos etarras, ¿no? Diciendo que el ejemplo a seguir ahora es Cataluña. Vamos a ver, si lo miras con un cierto, si alejas el foco, lo miras con una cierta perspectiva histórica, y a mí me gusta hacerlo, el proceso de disgregación nacional española, tienes que la hegemonía en el movimiento es catalana, es decir, el movimiento nace en Cataluña. Quien va a aprender nacionalismo a Barcelona, en la Facultad de Medicina, es Sabino Arana. Sabino Arana es un carlistón, o sea, es un reaccionario de la ultraderecha española de toda la vida, que se va a Barcelona a estudiar medicina, no veterinaria, como sería lo lógico, estudia medicina y en Barcelona aprende nacionalismo. Y él le da el viraje más racista, ya era racista el nacionalismo catalán de su época, el doctor Robert, etcétera, y le da el viraje más cafre, más elemental desde el punto de vista intelectual. El nacionalismo siempre racista, ¿no? Bueno, los hay que no. El nacionalismo español, por ejemplo, no es racista. Es que yo el nacionalismo español, no, como no... Yo sí lo conozco. Creo que exista. No bueno, creo es que que si no es que tiene que existir, porque si no, no hay nación. O sea, no hay que tener miedo a la palabra de los nacionalismos de Estado democráticos e integradores, no pasa nada. Es decir, no son ningún pecado. Es la terminología de los nacionalistas. Bueno, pero decir, Francia es la primera, el primer gran Estado nacional, y a mí me parece admirable. El nacionalismo surge frente como no, hay un micronacionalismo reactivo frente al Estado nacional. Por eso digo, una cosa es un Estado nacional y otra cosa es el nacionalismo. Bueno, español. pero decirte que porque aquí tengamos nacionalismos. La terminología que utilizan los nacionalistas. Ya lo sé, pero decir que el nacionalismo democrático integrador no es ningún pecado. Y el nacionalismo español no es ningún pecado y no hay que tener ningún miedo. Aquí siempre andamos con mucho miedo. Uy, cuidado, no nos tomen por nacionalistas. No pasa nada. Es decir, no tiene nada que ver un nacionalismo o un nacionalismo constitucional que hay que defender de la ciudadanía con un nacionalismo identitario y con un punto racista, como tienen los micronacionalismos peninsulares. El problema es que el nacionalismo históricamente
nace en el área del romanticismo centroeuropeo a partir... Yo no veo ningún romanticismo, Luis, en la Déjame Revolución. acabar. En primer lugar, no soy Luis, y en segundo lugar, perdona. déjame acabar. ¿Por qué te abres? Gabriel Abraham inconsciente. Luis Herrero, nace, seguro. nace en el área del romanticismo centroeuropeo a partir de la década de los años 90 del siglo XVIII y precisamente como compensación de orden mitológico a la imposibilidad de la realización de las revoluciones burguesas, de tal modo que la primera materialización de ese discurso, la primera formalizada, son los discursos a la nación alemana de Fichte, que ¿de qué año son? Del 90 y muchos, ¿no? Entonces, vamos a ir por partes. La configuración del Estado-Nación moderno en Europa es un fruto de los 2 últimos decenios del XVIII. La falla, el momento fallido de la Constitución Nacional se compensa con una mitología de suplencia religiosa llamada nacionalismo, que se teoriza sobre todo en el área del romanticismo alemán, pero que de algún modo se extiende a toda Centroeuropa. Y yo creo que sí habría que tener un poco de cuidado en la utilización de las palabras. A mí el nacionalismo bueno, no voy a decir una vulgaridad, no me interesa. La configuración de los estados nacionales, sí, pero eso es precisamente aquello de cuyo fracaso nace el nacionalismo. Bueno, pues yo no tengo ningún problema intelectual en defender conceptos que son nacionalistas, el nacionalismo democrático constitucional. Tú hablas del nacionalismo alemán. El nacionalismo alemán tiene un problema, les acababa de invadir Napoleón, con lo cual no podían defender los valores de la Revolución Francesa porque les estaban invadiendo. Por eso el nacionalismo alemán es reaccionario y el francés no. Pero es decir, cuando dices nación, yo estoy diciendo soberanía nacional. Y soberanía nacional son individuos Pepe, que comparten el poder. Que no hay nacionalismo alemán en ese momento, lo que hay es nacionalismo prusiano. Bueno, y el perdona, es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Estamos entrando en un debate. No es lo mismo precisamente porque no hay Estado-nación. Y ese es precisamente el punto de quiebra que arrastra a toda Centroeuropa al drama que es el siglo XIX. Dejadme que nos lea unos párrafos de la columna hoy de Federico Maite en El Mundo, que habla de las noticias que hemos conocido. De alguien que quiere ser artista. Sí, esta semana relativas a la infanta y en concreto de esa entrevista con el fiscal Orrag en Vanity Fair, que ayer dábamos buena cuenta de ella aquí en el programa, pero hoy Federico le dedica su columna y aprovechando que está aquí Inda, vamos a recuperar algún párrafo. Maite. Pues sí, como decía Inda, Orrag quiere ser artista, es el título de la columna de Los Santos. Dice que creo que su sueño es el de Concha Velasco en su célebre revista Mamá, quiero ser artista. En rigor, la única pregunta sobre Orrag es esta: ¿en calidad de qué lo entrevista Vanity Fair? ¿Se ha liado con una famosa? ¿Le ha birlado la novia a un futbolista? ¿Sale del armario como Marlaska antes de volverse aparador, no diré cómoda? Pues no, todo lo que nos cuenta de él es tan corriente que solo justifica no entrevistarlo, y hace referencia a una de sus declaraciones, la de Orrag en la revista Vanity Fair. En una familia normal la esposa no conoce necesariamente los líos económicos de su cónyuge. Me troncho, dice Federico, con el nuevo Pedrito Peña. Lo de Orrag es el club de la comedia. ¿Tú sabes, hay algo detrás de esta entrevista? Bueno, yo Eduardo, no lo sé, pero yo imagino que el señor Orrag, que nunca concede entrevistas, pues le han debido robar estas declaraciones, porque si no, no me imagino al personaje... Sí, pero son muy extensas, ¿no? Es imposible. Sí, pero yo creo que ha debido hablar con el periodista, que es un periodista, no es un periodista de Madrid, es un periodista que vive en Baleares, es un chico de Baleares, por cierto, amigo del señor Orrag, pues le ha debido robar la cartera, porque este señor, los fiscales no dan nunca... Pero eso no lo hacen los amigos, ¿no? Sí, bueno, sí, pues la ha debido traicionar, porque no es... es que yo no veo a Orrag dando una entrevista, pues es un tipo serio, es un tipo cabal. Yo creo que en el tema de la infanta está equivocado, o lo han equivocado, pero yo no creo que sea un tipo frívolo. Eduardo lleva Fito y Fitipaldis en el móvil cada vez que le Bueno, suena. Y antes los secretos. Muy serio, muy serio. Antes los secretos. La cantidad de caspa que hay detrás de toda esa entrevista, ¿no? Porque, claro, es que las mujeres son tontas, ya se sabe. Fame up, nena, y después no saben ni lo que pone. Vamos a ir a lo serio. Lo serio es vamos a ir a lo serio. Sí, detrás hay algo muy serio. Y es que un magistrado, ya sea un fiscal o ya sea un juez, no puede hacer declaraciones sobre asuntos que está viendo sobre en los su que tiene condición de conocimiento. magistrado. No puede, es que eso está prohibido.
No, bueno, está perdóname, prohibido porque pero, ahora estaría pero, procesado. bueno, Pero el problema perdóname, es que no está prohibido. Pues lo normal es que inmediatamente hubiera una intervención del fiscal general del Estado diciéndole, oye, acabas de infringir Pero ciertas Gabriel, normas. perdóname, el Perdona, fiscal es que el general... fiscal general del Estado también lo Es ves que el en los fiscal medios. general del Estado lleva 8 veces seguida defendiendo a la infanta como si fuera el señor Silva o el señor Rocayunyent. O sea, es que es una cosa de locos esto. Pero hay una cuestión que va más allá de O sea, lo jurídico. entrando en juicios de valor Eduardo, públicamente. hay una cuestión que va más allá de lo jurídico y de lo formal. Es decir, hay un ámbito que es para Parquirrín y hay otro ámbito que es para el fiscal general del Estado y para ORRAC. Entonces, claro, decir, un fiscal, es decir, una autoridad del Estado, es decir, no tiene que estar en las revistas del corazón para nada. Bueno, Vanity es otra cosa, ¿eh? Vanity está muy por encima de Paquirrín. Está hablando en Es esos una revista seria. Eso que De llamaríamos mucha calidad. términos muy Pero que pedantes, dé el igual, campo semántico es ese. que dé igual que seria o cómica, un magistrado no y puede luego, hacer o sea, declaraciones sí. sobre un asunto que Bueno, está y luego viendo. lo que dice, luego también hay que ir al fondo, porque esa Claro. especie de, bueno, de frase que extrae Federico de la entrevista es que es muy grave. No, hacer. sobre todo aquí hay una cosa. Cuando ahora, a partir de ahora, cuando hay una sociedad de dos en este país, compuesta por un señor y una señora, o un señor y un señor, una pareja homosexual, pues entonces cuando haya un delito en esa sociedad, de dos, no de 32.000, de dos, habrá que decir que hay un responsable, no dos, que no son los dos ¿Cuál es el responsables. fondo? O sea, todos los ciudadanos a los que les imputen por un tema societario en una sociedad limitada, ya tienen la excusa Vamos a ver, el perfecta. fondo de la Yo no he sido, declaración- ha sido mi cónyuge. Pero el fondo de la declaración del que es fiscal una barbaridad. la infanta es imbécil, es una persona con su capacidad intelectual muy limitada y por tanto no sabe lo que hace. Le dicen firma aquí, pone cualquier cosa. Bien, esto yo no digo que no sea así, tal como lo afirma el fiscal ahora. No, yo no conozco una declaración formal de incapacitación de la infanta. Estas chicas y un fiscal tiene que pensar en esos términos. Cada vez que hacían un movimiento, estas chicas de tipo societario, de cualquier otro tipo, un negocio, una intervención, una conferencia, un acto, consultan a Zarzuela. Cada vez que mueven un dedo, consultan a Zarzuela vía Carlos García Revenga, que es uno de los grandes responsables de Estas todas chicas te refieres a las volvamos, infantas. Sí, claro. volvamos sobre el fiscal. Habría que hacer una Pues consulta chicas. jurídica al respecto, pero yo tengo la impresión de que cualquiera de los imputados en este asunto podría a partir de este momento recusar toda la instrucción del fiscal precisamente por haber violado ¿Dirá algo el fiscal? una norma básica Tengo- como es la de hablar en público a los medios de comunicación de un asunto en el cual está ejerciendo como magistrado. El fiscal es un, ya digo, es un tipo serio y ayer, por cierto, tuvo una gran Pues a lo victoria. mejor lo que está Suerte buscando que es serio, ¿eh? pues a lo Mira mejor, que si llegas pues a a lo ese mejor gol- si es serio, entonces a lo mejor es que lo que está buscando es que lo aparten del caso, porque si es serio y hace esto, es que espera que lo aparten. Ayer tuvo una gran victoria porque ayer consiguió la condena por cohecho impropio de Jaume Matas, hay que decirlo, y el fiscal que llevó el caso fue el señor Orrac también. Bueno, pues son ya las 9:42 En cualquier minutos. caso, de todas formas, la instrucción del caso Urdangarín nos está provocando unos momentos de gloria tremendos casi a diario. O sea, el fiscal general del Estado, insisto, es que el otro día por octava vez, o sea, lo puede decir una vez, que ya canta, pero que lo diga 8 veces, que la infanta no tiene nada que ver, que es inocente de toda inocencia. Bueno, es que él ya sale y directamente lo dice. Sí, O sea, sí, sí, podríamos sin que le hacer como el pregunten. vídeo, ¿no? Hacer Sí, sí. la declaración, ¿no? La sucesión de declaraciones. Pero bueno, Laura, ¿qué tal? Buenos días otra vez. Buenos días. ¿Qué dicen los oyentes? Pues un día como hoy en que vemos que la corrupción está instalada en la Casa Real, además de en partidos políticos y sindicatos, y también un día como hoy en que los etarras violadores y asesinos están en la calle, pues nuestros oyentes se preguntan si de verdad podemos celebrar que hoy es el Día de la Constitución. Bueno, pues enseguida les vamos a escuchar. Antes la cesta que le encanta a Gabriel, ese jamón le tiene totalmente... Yo creo que no es el Suriguellao. frío ni el sueño, es el jamón lo que te tiene a ti totalmente... Uno entra aquí dentro y ya entra en éxtasis. Entre 7 y 7,5 kilos es lo que pesa ese jamón ibérico de cebo de Guijuelo. Aparte, en nuestra cesta de Libertad Digital tiene una botella del cava Pago de Tarsis, directamente de Requena, el mejor cava del mundo. Eso es al lado de mi Buenísimo. pueblo, además. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, pues mira, seguro. ¿Lo has probado? No. Y eso que yo no bebo. Ah, bueno, pues entonces nada, está muy rico. Y 2 botellas de vino tinto Aljibes, 2 piezas de turno artesano Marquesán, de Guirlache y la torta imperial. Y esa selección de entrevistas realizadas por Federico, en la hora de Federico, que duraba 2 horas o 2 horas y media, lo que fuese menester, en un DVD, la verdad es que bien recopiladas. Y ahora mismo, por ejemplo, en Libertad Digital tiene la de Julián Lago. Le pregunta a Federico sobre la máquina de la verdad y el éxito, ¿no?, que tenía. Habría que decirle a don Federico que a lo mejor hay que hacer una nueva edición para entrevistar a Orrac.
Bueno, pero es que, mire, y Maruenda se apuntó ayer y en fin, a ti también te puede entrevistar, Eduardo, a Gabriel. Bueno, no, pero a Rack, desde luego. Sí, sí. Ustedes están empeñados en que lo echen al pobre hombre. Bueno, ahí tienen esa cesta de Libertad Digital, que desde luego no puede faltar en su casa estas Navidades. Solo 150 euros, un descuento del 10% para todos los socios de Libertad Digital. Si llaman ya al 984 1028, 984 1028. Una pausa y seguimos con los oyentes. Es Radio. ¿Qué tal, Laura? Cuéntanos, a ver, los oyentes decías la Constitución, UGT también. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres por la Constitución, ya que hoy celebramos el aniversario, dicen los oyentes que eso de la Constitución, la idea de la Constitución es algo que te enseñan de niño en el colegio y que luego ya cuando creces y te haces mayor aprendes lo que es la realidad, que no tenía nada que ver con lo que te enseñaron. Y para acabar con esta situación en la que estamos, dicen que no hay que cambiar a los políticos, que no hay que cambiar la Constitución, sino cambiar a los políticos. Bueno, pues realmente, ¿qué celebramos hoy? Celebramos la Constitución, sí, pero esta Constitución no ha traído la democracia que todos pensábamos que iba a traer. En todos estos años hemos visto como casi lo mejor y lo más decente fueron los años de transición, porque después se instalaron las malas costumbres, los malos hábitos. ¿Van a celebrar la Carta Magna estos políticos? Que cuando les interesa la abraza y cuando no la pisotean, quieren cambiarla ¿para qué? Para coger más poder. Qué poca vergüenza, qué cinismo. Así nos va. La Constitución es la ingenuidad de la más tierna infancia. Después creces en la realidad. Mientras se vea con tanta lenidad la violación y muerte de mujeres y se libere y mande a la calle como si nada a los asesinos, todo lo demás son tonterías. El primer derecho de una persona es a la vida. Bueno, de la UGT también hablan hoy los oyentes. Vamos conociendo día tras día, ¿no?, todo el escándalo de los sindicalistas y hoy siguen hablando al respecto, ¿no? Sí, de las facturas falsas de UGT, también del caso de los ERE, y los oyentes están ya cansados de insistir en lo que hay que hacer, que es que devuelvan el dinero, que dimitan y los que tengan que ir a la cárcel, que cumplan sus penas y los demás a trabajar. Que los responsables de los sindicatos no solo tienen que devolver el dinero y dimitir, sino ir a la cárcel, porque han robado al pueblo, y que el gobierno les quite todo tipo de subvención, que si quieren mantenerse por los afiliados y que empiecen a trabajar. ¿Por qué no se les retira la facultad de dar cursos de formación a unos sindicatos que manifiestamente son corruptos y no están capacitados para dar formación a nadie? El abatimiento que muestra Cándido Méndez es al pensar que, como tenga que dimitir, se le acaba la mamandurria y tendrá que ponerse a trabajar por primera vez en su vida. Bueno, Cándido Méndez dimitir yo creo que no lo vamos a ver. De todas formas, ustedes se han dado cuenta, ya sé que en la radio no se entienden bien las ironías, ¿no? Pero ¿se han dado cuenta de lo activa que está la Fiscalía en este tema? Qué activa está, ¿no? Parece que como con la infanta. Están muy ocupados, ¿eh? Yo fíjense que en el asunto referente a los sindicatos me daría por absolutamente satisfechos con que ni siquiera por la vía penal, sino sencillamente que se adoptase el sistema de impermeabilizar completamente las finanzas de los sindicatos respecto de las finanzas del Estado y que por lo tanto los sindicatos se financiasen exclusivamente con las cuotas de sus afiliados. Yo con eso estaría dispuesto, a cambio de eso estaría dispuesto a renunciar a cualquier acción. ¿Partidos políticos? Lo mismo. Claro. Yo creo que hay una vía muchísimo más simple, mucho menos utópica, mucho más prosaica y mucho por qué más es útil, utópico? que es aplicarles el código mercantil. Tú, en el código mercantil, una sociedad a partir de un determinado volumen de capital tiene, por ley, obligatoriamente que ser auditada. Sí, pero no claro. por el Tribunal de Cuentas, que te hace que tienes ahí un funcionario, probo siempre, que al cabo de 7 años te audita las cuentas de 2001, etcétera. No. Y que te hace unos informes que nunca se entiende nada. No, bueno, tú decir que igual que el Corte Inglés tiene que ser auditado por ley, que la UGT, que mueve más dinero, por lo menos sus directivos, seguro que mueven más dinero que los del Corte Inglés, tenga que ser auditada. Enseguida también. nos vamos a ir al Corte Inglés, Pepe, pero antes Colacel, Maite. Pues sí, porque contiene 5 gramos nada menos de ácido hidrolizado para prevenir las arrugas. Colágeno, sí. De colágeno, exacto. Para prevenir de ácido, ya un poco complicado, ¿eh? Sí. Nos quemarían entonces las arrugas más que curarlas. Colágeno hidrolizado, sí. Lo podemos tomar no solamente para prevenir las arrugas, sino también cuando se nos cae el pelo, cuando tenemos las uñas débiles, para las estrías. A partir de los 35 años se recomienda además tomar 2 sobres fuera de las comidas, o 1 incluso es suficiente, y podemos encontrarlo en farmacias, herbolarios y en parafarmacia, mundonatural.es. Colacel. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, Rosana, si estás pensando, bueno, tú y todos los contertulios, en hacer las compras de Navidad, podéis aprovechar el puente. Y fíjate, porque en el supermercado del Corte Inglés tenemos ahora por delante 3 días irrepetibles. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hasta el 8 de diciembre, por ejemplo, pescadilla de pincho del Cantábrico por solo 8,95 euros el kilo. Fresca, no, fresquísima. Además, exquisita piña dorada Caribbean Sweet por solo 1,99 euros la pieza. ¿Qué te parece poco? Pues en todos los bombones y cavas 25% de descuento. No puedo seguir, que tengo la boca hecha agua. Bueno, son 3 días con ofertas irrepetibles y solo hasta el 8 de diciembre en el supermercado del Corte Inglés. Sabéis que además en el Corte Inglés os lo queremos poner fácil, las compras de esta Navidad y de Reyes a vuestra medida. Entonces, preguntar en cualquiera de los centros y vais a ver que financiamos todas vuestras compras y ya digo, sobre todo porque empezamos a sumar y al final son muchas las compras que hay que hacer en el Corte Inglés. Insisto, te lo ponemos fácil y te las financiamos. Mañana sábado, el Día de la Constitución, y el domingo también, muchos centros comerciales abiertos. Doy un teléfono de atención al cliente, es el 901-122-122, 901-122-122, y además seguimos en Facebook. Muchas gracias, Elia. Bueno, enseguida se van a quedar con las noticias de las 10. Luego vendrá Isabel González, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía. Van a hablar del hijo de Ortega Cano, José Fernando, sabéis que está en prisión. Pues ha tenido ya problemillas. ¿Dentro de prisión? Sí. Ay, pobrecito. ¿Le ha molestado a alguien? Pues alguien le habrá debido de molestar, sí, porque ha tenido problemas. Nos lo va a contar Isabel González. Y Carmen Duerto ha estado con Miguel Ángel Silvestre, el duque, que tú no sabrás quién es. No, ¿Carmen qué? No, Carmen Duerto es una de nuestras colaboradoras. Por Dios, pensaba por un momento que era alguien de... Vale, perdón. Bueno, ha estado con el Duque, que es un actor guapísimo, estupendo. ¿Tú le conoces? Sí, muy simpático. Muy ¿Es guapo Duque de también, verdad o es un alias? No, es el alias. El Duque. Estáis hoy muy traviesos, ¿eh? Y luego cine, música, en fin, un poco de todo. Que el lunes volvemos nosotros aquí a las 6 de la mañana. Ya estará con todos ustedes Federico Jiménez Los Santos, aquí a las 6 en punto, pero que hay mucha más mañana, hasta las 12 del mediodía, acompañándoles Isabel González. Maite, nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Hasta luego, buen fin de semana. Pepe, feliz Día de la Constitución. ¿Te vas para Barcelona? Ahora mismo, corriendo. Bueno, pues nada, cuidadín, cuidadín. Eduardo, muchas gracias. Y todos a la Plaza de República Dominicana. Esta tarde a las 5. Gabriel, buen fin gracias, de semana, buen fin de Rosana. semana. Y a todos ustedes hasta el próximo lunes a las 6. Hasta luego.